Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a este tiempo donde queremos compartir el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que nos ha sido revelado en Jesús como el Cristo. Hoy estamos acá para compartir ese mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para cada uno de ustedes. Así que les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de la palabra del Señor. Quiero leer lo que dice Romanos capítulo número 12 y versículo número 12. Romanos 12, 12. Dice de esta manera. Normalmente yo uso la versión NTV o la versión Jubileo 2000, así que hoy estaré usando la nueva traducción viviente, que dice de la manera siguiente. Romanos 12, 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Señor, porque tú estás con nosotros y nos has dado lo más grande, que es el Evangelio, el pacto, Señor, tu palabra. Y la has puesto en nuestros corazones, Padre eterno, para que la podamos vivir en esta tierra y eternamente también. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, y te rogamos que nos guíes en este tiempo de tu palabra. Que sea, Señor, un tiempo donde nuestro espíritu cobre vida, Señor, a través de esta palabra que tú nos has dado. Señor, que tu palabra, que es espíritu y es vida, venga a nosotros, Señor, en este momento. Y que podamos, Señor, encontrarnos con el Evangelio en esa palabra que nos has dado, Padre eterno. Oramos, Señor, poniendo este tiempo. Te rogamos tu sabiduría, tu gracia, tu revelación, tu entendimiento, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos en esta mañana, Padre, para poder encontrarnos con ese Cristo que está en toda la Biblia. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Esta es una porción que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Es seguro que en el tiempo del Imperio Romano había mucha persecución para los creyentes, para los cristianos, y principalmente en Roma, donde se asentaba el poderío del Imperio Romano. Y es ahí donde Pablo escribe a esta iglesia, a estos hermanos que están en Roma y que les toca que sufrir de esta manera. Es como Pablo escribe acá y les dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Y cuál es esa esperanza segura que tenemos? Es la primera pregunta. ¿De qué estará hablando Pablo en este pasaje de la Biblia? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma que estén gozosos, que tengan gozo por la esperanza que en ellos ya hay. Efectivamente, esa esperanza es el Evangelio. Esa esperanza es Cristo. Ellos sabían totalmente que estaban preparando el retorno de Cristo. Y esa era la esperanza. Cristo va a regresar un día. Cristo va a venir nuevamente. Así que los cristianos en Roma están preparando el retorno de Cristo. Y Pablo le dice: alégrense por esa esperanza segura que tenemos. Es decir, esto no va a fallar. Cristo va a regresar. Cristo va a venir. Esa es la esperanza que tenemos. Debemos aferrarnos a esa
esperanza segura que tenemos. No importa lo que esté pasando, está diciendo el apóstol Pablo. Hay que aferrarnos a esa esperanza segura que nosotros ya tenemos. Esa esperanza segura es el Cristo. Es que Él va a regresar nuevamente. La Biblia dice que hay 3 cosas que permanecerán eternamente: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero en realidad el amor es Cristo, es Dios mismo. La esperanza es Cristo, es Dios mismo. Y la fe, Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es que estas 3 cosas permanecen eternamente. Así que debemos vivir nuestra fe en este evangelio de esta manera, con esta certeza, con esta seguridad de esa esperanza que ya tenemos en nosotros. Jesús es el Cristo y Él regresará, y estamos haciendo todo, preparando todo, haciendo la evangelización mundial para que Él regrese en nuestros días. Ese es el anhelo de nuestro corazón, es preparar la venida de Cristo y que lo podamos ver regresar en nuestros días. El apóstol Pablo entonces les da como fundamento, como base a los cristianos de Roma, les dice: alégrense, vivan gozosos con esa esperanza segura que ustedes ya tienen. Espero que nosotros también podamos vivir seguros y gozosos con esa esperanza segurísima que ya tenemos, que es que Jesús, el Cristo, va a regresar nuevamente. Entonces aferrémonos a esa esperanza. Y luego Pablo dice: tengan paciencia en las dificultades. No es que no hay dificultades, no es que no hay problemas. Pablo no está diciendo ignoren las dificultades, ignoren los problemas, háganse de la vista gorda ante los problemas. No, Pablo está diciendo: tengan paciencia en las dificultades. Tengan paciencia. Pero ¿de qué paciencia está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué paciencia estará hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Le está hablando de la paciencia para esperar el retorno de Cristo. Así como lo dice también otro de los escritores del Nuevo Testamento, que el labrador espera con paciencia el fruto deseado. De esta paciencia es que hablaban los apóstoles. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: tengan paciencia en las dificultades. Es decir, aférrense a que Cristo va a venir. Espérenlo pacientemente en medio de las dificultades que hoy están pasando, en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de lo que pueda haber a su alrededor. No se detengan, de verdad, tengan paciencia en medio de las dificultades. Así que espero que podamos tener paciencia, pero la verdadera paciencia de la cual habla la Biblia, no la paciencia aquella que nos han enseñado, ¿verdad? Erróneamente. Nos han dicho: sí, la Biblia dice que hay que tener paciencia con la suegra, o con el esposo, o con el hijo que se está portando mal. No, la Biblia no habla de esa paciencia exactamente. La Biblia está hablando de la paciencia de esperar el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo. Eso nos puede sostener. Tengan paciencia en medio de las dificultades. Es decir, manténganse esperando pacientemente la venida de Cristo. Y luego termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12:12: y sigan orando. En una ocasión hice un recorrido por Sudamérica y me encontré que en la mayoría de lugares a donde fui había una duda de parte de los que habían reaccionado al evangelio. Y la duda era: pastor, entonces ahora ya no tenemos que orar. Nos dijeron que ya no hay que orar. La Biblia dice: y sigan orando. Entonces yo no sé quién por ahí inventó que ya no hay que orar, porque ya tenemos el evangelio y ya creímos que Jesús es de Cristo, entonces ya no hay que orar. Así de místicos se vuelven a veces los creyentes. En realidad Satanás aprovecha cualquier desvío para estropear, oscurecer el mensaje del evangelio. Y entonces los creyentes de ese país me estaban diciendo: hermano, entonces ya ahora ya no oramos, ya no tenemos que orar. La Biblia dice: y sigan orando, y sigan orando. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Entonces quiero compartir esta mañana el tema de la oración en la vida del creyente, en aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. La Biblia nos dice que debemos estar gozosos en el Cristo y también pacientes en la tribulación y gozosos en todo lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, constantes en la oración, gozosos en el Cristo, que el gozo del Señor en realidad sea nuestra fortaleza.
Que el gozo del Señor de verdad sea aquello que nos levanta todos los días. El Evangelio es Cristo mismo. Entonces debemos tener claro este punto de la oración en nuestra vida. En realidad, cuando hemos conocido a Cristo, cuando el Evangelio se nos ha revelado, nuestra vida debe cambiar. Y debe cambiar en todo sentido. No es que cambia porque repito que Jesús es el Cristo. No, es un cambio, yo creo, muy leve para algunos, muy sencillo para otros, de verdad. Porque muchos repiten que Jesús es el Cristo. Pero, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo para mi vida? ¿Qué significa que yo me he encontrado con Dios? ¿Qué significa que el Evangelio está entrando en mi vida? Entonces hay una transformación. Es que toda mi vida debe estar saturada con el Evangelio. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de oración del cristiano? ¿Cómo debe ser la vida de oración de aquel que dice que cree que Jesús es el Cristo? En primer lugar, toda nuestra vida debe estar rendida ante el Evangelio. En Mateo capítulo 6, versos 31 al 34 podemos leer cómo Jesús le habló a la gente de su tiempo. Y de verdad que desde el verso 25 de Mateo 6 podemos encontrar qué fue lo que Cristo les dijo a esas personas, ¿verdad? Y les habló acerca de la vida. Y quiero leer ese pasaje de la Biblia desde el versículo 25, Mateo 6 y verso 25 en adelante, y dice de la manera siguiente: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso si nos preocupamos tanto por el día de hoy, vamos a añadir un momento más a esta vida? ¿Será que podemos agregarle un minuto más a nuestra vida con el hecho de preocuparnos? Es lo que Dios está preguntando acá. ¿Por qué no dependemos totalmente de Dios? ¿Por qué no llevamos todo delante de Dios? A veces creemos que si nos preocupamos más por una cosa, entonces va a resultar. Pero resulta que no. O sea, la preocupación es algo que Satanás está usando siempre. Por eso acá pregunta: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dios cuidará de nosotros. Solamente tenemos que aferrarnos al Evangelio. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces la gente que no conoce el Evangelio parece que es normal que viva de esta manera. Pero aquellos que hemos tenido el Evangelio ya en nuestra vida, ¿será que debemos vivir de esta manera como vive el mundo? Preocupados por todo cada día y preocupándose anticipadamente. Hay gente que se preocupa anticipadamente. No ha llegado el siguiente día y ya está preocupado por el siguiente día. No ha salido de su casa y ya está preocupado por el accidente que puede tener adelante. No le ha llegado el COVID y ya piensa que lo tiene en su casa, en su vida. Entonces hay gente que se preocupa así, de esta manera. Pero es normal que los que no tienen el Evangelio lo hagan. Aquellos que no se han encontrado con Dios, que vivan de esa manera. Es normal que la gente que no conoce a Cristo pues viva de esa manera. Pero los que decimos que creemos que Jesús es de Cristo, ¿será que tenemos que vivir de la misma manera como vive el mundo? Yo creo que no. Entonces es importante entender cómo debemos vivir. En primer lugar, quiero decir que separados de Dios nada podemos hacer. Esta es una verdad que está en la Biblia. Este es el problema fundamental del ser humano, es que quedó separado de Dios, y separado de Dios nada puede hacer por sí mismo. Es más, todo lo que intenta hacer fracasa, todo lo que intenta hacer falla. Aún lo más grande que puede hacer termina fallando. Esto es porque está separado de Dios.
Entonces, cuando está separado de Dios, el ser humano no tiene esperanza. Pablo dice que seamos gozosos en esa esperanza segura que tenemos, pero el mundo no tiene esta esperanza. El mundo no puede creer que Jesús es el Cristo, entonces no puede aferrarse a esta esperanza y tampoco puede tener el gozo de esa salvación, no puede tener el gozo de esa esperanza segura que ya tenemos. Separados de Dios no tenemos respuesta de Dios en nuestra vida, en nada. Podemos ver que las cosas pasan o incluso sin darnos cuenta las cosas van a pasar. Y Dios aún nos está hablando, pero como estamos separados de Dios, no nos damos cuenta ni siquiera de todo lo que está dándonos Dios en un día. Y lo vemos todo tan normal, lo vemos todo tan superficial, pero no hay respuesta de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué es esto? Porque estamos separados de Dios. No podemos tener la fe correcta, no podemos tener la fe de la cual habla la Biblia, y por lo tanto tampoco esa fe está en nosotros, y entonces el mundo nos vence. De verdad, si Jesús es el Cristo, debe ser diferente. Hoy muchos creyentes se preocupan por todo, aún de aquello que no ha sucedido o no va a suceder, y están preocupados y están angustiados, y de verdad viven así su vida y viven creyendo de esta manera y se preocupan tanto, y Satanás aprovecha eso para estorbarlo y lo detiene muchas veces. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué vive de esta manera? Es que está separado de Dios. El ser humano vive angustiado por el futuro, por ejemplo. Y entonces viven preocupándose por ese futuro. ¿Y qué va a ser de mi futuro? ¿Y qué va a ser cuando tenga 40 años? ¿Y qué va a ser cuando tenga 80 años? ¿Y qué va a ser cuando tenga 90 años? ¿Y qué va a ser cuando esto y cuando aquí? Y se preguntan muchas cosas. Y claro, no es que sea malo hacerlo. Claro, está bien. Pero de verdad, no debemos preocuparnos. La Biblia dice que no nos angustiemos por nada. No tenemos nada por qué angustiarnos si tenemos el Evangelio. El ser humano separado de Dios entonces no puede tener la paz en su vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que llena el corazón. No la puede tener porque está separado de Dios. Ahora, si vemos una vida así, entonces es una vida que fracasa en todo lo que hace. Es una vida que se esfuerza tanto, pero al final termina en el mismo punto, en el mismo lugar. Es una vida vacía. En realidad es así. Es una vida de dolor, de sufrimiento. Y no puede tener el gozo de una esperanza que no tiene. Tampoco puede tener paciencia en medio de las dificultades. Y tampoco puede seguir orando. Y aun cuando ora, lo hace de manera incorrecta. Es que se puede orar sin fe. Y se puede orar de manera religiosa. Y de verdad, hoy yo creo que en la mayoría de templos hay una oración de esa manera. Yo recuerdo que antes yo predicaba mucho, yo predicaba de la Biblia, pero mi mensaje era un mensaje de motivación a la gente. De verdad así era. Y entonces la gente, luego yo invitaba a que vinieran al altar y la gente lloraba, y a mí me gustaba ver a la gente llorar en el altar. Y de verdad me gustaba. Es que Satanás sabe cómo atacarnos. Y entonces yo, cuando veía que la gente se levantaba y venía al altar, decía: oh, qué gran mensaje tuve hoy, qué gran mensaje di hoy. Y entonces, y luego empecé a ver que la gente lloraba en el altar, y me empezó a llamar la atención: ¿por qué llora la gente? ¿Por qué está llorando la hermana? ¿Por qué llora el hermano? ¿O por qué llora aquel niño o aquella niña ante el altar? Y entonces empecé a escuchar lo que oraban. Y mientras yo los llamaba al altar y ellos venían, y entonces lloraban ante el altar. Y entonces un domingo me acerqué a una hermana para escuchar su oración. ¿Y sabe que estaba orando la hermana? Le voy a decir, le decía: Señor, así llorando con su lágrima: Señor, mira, la próxima vez dame la oportunidad de pegarle a ese mi marido porque me engañó. Y así estaba orando la hermana. O sea, ella le quería pegar a su esposo porque la había engañado. Y entonces estaba llorando, y yo pensé que era por el mensaje que estaba llorando. Y yo dije: oh, gran mensaje. No, ella lloraba porque no le había podido pegar a su marido, que la había engañado. Entonces la gente llora ante el altar por cualquier cosa. Así que se puede orar de manera religiosa, y se puede orar sin fe realmente. Si usted revisa cualquier religión, usted se va a dar cuenta que cualquier religión hace oración. Todas las religiones tienen oración. Y de verdad, las personas que no poseen ninguna religión también oran. No saben a quién oran, pero ellos oran.
y entonces a veces reciben respuestas. Claro, no conocen a Dios, no creen en Dios, pero le piden a algo, le piden a alguien. Así es. Yo conocí a un amigo que trabajó conmigo en la universidad, un señor ya mayor que yo. Él era un gran académico y él era como ateo en el tiempo que yo lo conocí, y yo siempre he creído en la palabra. Y entonces él muchas veces me confrontaba y me decía: ¿y usted por qué cree en esos mitos? Y bueno, pasó el tiempo, yo lo dejé de ver muchos años, y un día nos encontramos en una actividad. Él iba representando a un movimiento religioso de nuestro país, el movimiento maya, la religión maya, y yo iba representando a la iglesia. Y entonces nos encontramos ahí, nos saludamos, y entonces él me preguntó: ¿usted sigue creyendo lo que ha creído siempre? Yo le dije: sí. ¿Y a usted qué le pasó? Le dije yo: ¿por qué está aquí? Entonces él me explicó y me dijo: yo me vi muy grave de mi salud y no podía encontrar que me curaran. Y entonces un día caminando me encontré con un árbol, y un árbol grande, y entonces yo sentí que ese árbol me estaba llamando, y entonces yo corrí al árbol y lo abracé, y yo sentí que ahí se produjo mi sanidad. Cuando abracé al árbol, entonces yo sentí que ese árbol me estaba sanando. Y entonces yo me le quedé viendo. Aquel gran académico, aquel hombre ateo, aquel hombre de ciencia, ahora me está diciendo que confía en un árbol. ¡Wow! Así es el ser humano. Aún aquellos que se dicen ateos, aquellos que dicen no conocer a Dios, tienen oraciones. Tienen oraciones, claro que sí. Es que las religiones incluso proveen esquemas para poder orar. Hay personas que tienen oraciones para la mañana, para el mediodía, para la tarde. Incluso el judaísmo tiene ese tipo de oraciones, ¿verdad? Y la leen. Y eso es lo que repiten todos los días. Hay otras religiones que también tienen el mismo esquema. Tienen esquemas para orar. La oración por los hijos. Levántese a las 5 de la mañana y ore esta oración por los hijos. La oración por el matrimonio. La oración por el negocio. La oración por el dinero. La oración por la gripe. La oración por el COVID. La oración. Tienen oración para todo. Interesante. Hay esquemas de oración en todas las religiones. Y todas ellas proveen un esquema para orar. Hay textos o encantaciones que deben repetirse una y otra vez para poder tener una respuesta más efectiva a su oración. Así les enseñan. Se puede orar sin fe y de manera religiosa, pero en realidad, al final de todo esto, lo que ellos están buscando es una respuesta enfocada en ellos mismos y en su vida egoísta. No es que estén buscando la voluntad de Dios. No es que estén buscando encontrarse con Dios. Ellos solamente están buscando una respuesta para su vida física y para su vida de egoísmo que tienen. Quiero una respuesta. Entonces me pueden dar una respuesta. No importa quién me la dé, yo la quiero. Y entonces oran. Ore aquí, ore a aquel monte, ore a aquella piedra, ore acá, ore a este bulto, ore a este. Y oran. Oran de verdad. Pero no saben ni siquiera a quién están orando. Los que van a los templos también se equivocan al orar. Hemos visto que se puede orar sin fe y se puede orar religiosamente. Pero es que también los que van a los templos, los que dicen conocer la Biblia, también se han equivocado en cuanto a la oración. Y la oración, entonces ellos dicen: la oración tiene poder, la oración es poderosa, la oración es la que me acerca a Dios, la oración es... Y empiezan a hacer declaraciones como esa, creyendo que es la oración lo más grande, pero en realidad la Biblia no enseña que sea la oración. La Biblia enseña que es Cristo. La Biblia enseña que es el Evangelio. Así que es Jesús como el Cristo, el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. No es la oración, no es lo que yo hago, porque entonces se vuelve algo humano. No es mi esfuerzo. Entonces voy a orar más, entonces voy a orar más, entonces voy a orar más. No es lo que yo hago. Es que hay alguien más grande. Es el Cristo, que la cruz y la resurrección abrió el camino para que yo pueda recibir todas las respuestas de Dios en mi vida. Jesús es el Cristo. Él es el poder de Dios. Él es el más grande. No es tu oración. Hay eslogan que dicen: la oración es poderosa. No, es que el poderoso sigue siendo Dios.
Es como quitarle el honor a Dios y poner la oración en primer lugar. Y entonces, el ayuno es poderoso, la danza es poderosa, la alabanza es poderosa, mi canción es poderosa. No, es Jesús, el Cristo, el fundamento de la verdad y de la bendición original de Dios para nuestras vidas. No distorsionemos el Evangelio. Así que la oración no es la poderosa, sino Dios mismo. Muchos cristianos en realidad no tienen claro el Evangelio y por eso oran de esa manera. Y oran con los mismos temas que un no creyente o un religioso o un idólatra está orando también. Y creen que es la forma correcta de orar, sin darse cuenta que en realidad orar así es igual como oran los incrédulos, como oran los religiosos, como oran los idólatras, y no se dan cuenta que están orando de esa manera. De verdad, tenemos que aprender a orar con el Evangelio. Debemos aferrarnos al Evangelio, gozosos en la esperanza segura que tenemos. Eso es lo primero. Gozosos en la esperanza segura que tenemos, y esa esperanza es Cristo. Segundo, pacientes en las dificultades, pacientes esperando la venida de Cristo en medio de las dificultades. Y tercero, sigan orando. Entonces debemos orar con el Evangelio. Los religiosos o no creyentes esperan respuestas basadas en la seguridad por lo que hacen al orar. Por ejemplo, si oran más, ellos están seguros que Dios les va a contestar. O si oran de cabeza, entonces dicen, me voy a poner de cabeza y voy a orar de cabeza. Entonces así Dios me mira y llamo la atención de Dios y Dios me va a responder. Entonces ellos ponen su énfasis en lo que ellos hacen, en la oración, en el esfuerzo que ellos ponen. Si le agrego un ayuno a esta oración, entonces Dios tiene que contestarme, porque Dios me tiene que contestar, porque Él ha dicho en su palabra. Incluso dicen así. Y piensan que ellos pueden obligar a Dios a darles una respuesta. Pero de verdad, esto no es lo que la enseña la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia. Entonces muchos esperan respuestas basadas en la seguridad por lo que hacen al orar. Yo ya pacté, yo ya di dinero, entonces ahora voy a orar y Dios me tiene que responder porque yo ya le di dinero. Así piensan algunos de su oración. Otros más esperan respuestas basadas en algo místico, en algo espiritual, profundo, ¿verdad? Entonces si yo hago esto, si hago este acto místico, entonces si yo hago un acto profético y después oro, y entonces si riego vino en una piedra o si me ungen, entonces va a pasar esto. Y entonces recientemente recibí en mi casa a un joven que llegó y me dijo: pastor, yo vengo porque el Señor me dijo que tengo que buscar a 12 personas con autoridad para que oren por mí y que pongan su mano sobre mí, y entonces yo voy a tener la bendición de Dios en mi vida. Y de verdad le dije: disculpa, pero tú lo que necesitas es el Evangelio. Tú necesitas encontrarte con Jesús como el Cristo. No necesitas otra cosa más. No necesitas andar buscando oración en medio de la pandemia. Necesitas encontrarte con el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la gente piensa en algo místico y piensa que haciendo algo místico, entonces ellos van a lograr una respuesta en su oración. Muchos se enfocan en el ayuno incluso como algo místico, ¿verdad? Y el ayuno se vuelve un misticismo, y van a los campos, a los retiros o aquí, y algo místico, esperan una respuesta porque están haciendo algo místico. Y entonces por lo que ellos están haciendo, Dios les tiene que contestar, pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces la gente puede orar de muchas maneras, pero ora sin la seguridad que da la obra de Jesús como el Cristo en la resurrección y en la cruz. Olvidan eso, lo más grande. Olvidan el fundamento. Es que Jesús es el Cristo, el que vino a la cruz y a la resurrección a resolverlo todo. Satanás opera a través de ángeles caídos hasta el día de hoy. En realidad es así. Satanás opera a través de sus demonios, y entonces puede dar respuestas a la oración de las personas. Claro, Satanás lo puede hacer. Eso dice la Biblia. Así que no todas las respuestas que la gente recibe vienen de Dios. Debemos tener claro ese punto. Podemos estar orando en idolatría también. Los no creyentes y los religiosos oran como si cumplieran con un acto religioso, ¿verdad? Así oran ellos. Voy a esforzarme.
es que me cuesta orar, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacer un voto, tengo que hacer un esfuerzo. O también oran como si al orar le pidieran a un ídolo. Y en realidad todo esto es hacer idolatría. Todo esto es caer en idolatría. Y Satanás y sus demonios saben aprovechar esos momentos. Entonces la gente de verdad queda atada a la idolatría a través de su misma oración. ¡Qué grave es esto! Satanás los ata a la idolatría a través de su oración. Y entonces ustedes pueden ver que hay gente que ha idolatrado un lugar, que ha idolatrado una piedra, que ha idolatrado un volcán, que ha idolatrado un monte, que ha idolatrado un templo, que ha idolatrado un pastor, que ha idolatrado un apóstol, que ha idolatrado un libro, que ha idolatrado cualquier cosa. Es que el ser humano es inclinado a la idolatría. Que ha idolatrado un movimiento, que ha idolatrado un líder. Se vuelve idolatría. Qué grave es esto, de verdad. Y entonces no se dan cuenta cómo Satanás empieza a meterlos a la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20 y 21 dice: no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Dios nos llama a no mezclar el evangelio de esa manera. Esto es la mezcla del evangelio. Caer en idolatría, esto es mezclar el evangelio. De verdad, Dios nos llama a mantener el evangelio puro en nuestra vida y vivirlo de esa manera. La razón por la que Satanás responde algunas oraciones, dando sanidad, por ejemplo, algunas oraciones, haciendo milagros, por ejemplo, algunas oraciones haciendo portentos, por ejemplo, es para hacer que las personas caigan bajo su dominio y al final llevarlo a la idolatría. Para eso se ha levantado Satanás muchas religiones. Está el budismo, la nueva era, el chamanismo, el esoterismo, la ciencia cristiana. Todos esos movimientos tienen una base espiritual supuestamente desde la Biblia. Y hablan de la Biblia. Incluso todos ellos hablan algo de la Biblia, pero no tienen claridad de qué trata el evangelio. Así que podemos orar en idolatría. Mucha gente hoy está orando en idolatría. A mí me sorprendió ir a Corea y ver el monte de los 7 Budas, los 7 Budas de oro. Hay gente que sube a los montes con gran esfuerzo y entonces tienen esperanza de que van a sanar allá arriba en el monte con el Buda y adoran al Buda. Y el Buda tiene sacerdotes. El Buda tiene sacerdotes, tiene ministros, tiene pastores, el Buda, que lo cuidan ahí, cuidan a la gente. El Buda tiene altares. Tiene altares donde la gente lleva dinero, donde lleva pactos, donde ofrece esto. La gente da testimonio de cómo el Buda los ha prosperado, cómo los ha sanado, cómo ha resuelto el problema de su familia. También hablan lengua. Los Budas hablan lengua. Yo me impresioné. Yo dije, esto parece una iglesia en Guatemala. Hay sacerdotes, hay altares, hay lengua, hay testimonio, hay ofrenda, hay de todo. O sea, es lo mismo. Entonces, podemos caer en la idolatría sin darnos cuenta y empezar a orar en esa idolatría. Al final, esta oración de idolatría que hace el no creyente y el religioso es satisfacer su propio yo. Solamente eso es lograr una respuesta para esta vida terrenal. No es que se quieran encontrar con Dios. No es que estas personas quieran de verdad tanto a ese ídolo. Yo he visto cosas que la gente adora. Aquí en Guatemala, en un departamento, en el altiplano, yo voy a visitar a mi familia a veces. Y tengo que pasar por una calle donde hay una gran piedra. Es una gran piedra. Es una enorme roca. Y entonces a esa roca alguien en la noche le talló como unos ojos, una nariz y una boca. Y luego yo empecé a ver cómo la gente empezó a llevar ofrendas delante de esa roca. Y luego ya vi grupos atrás de la roca. Y luego vi fuego quemando ofrendas delante de la roca. Qué impresionante es esto. Satanás en realidad engaña a la gente fácilmente. Y no es que la roca sea bonita. No es que a la gente le guste la roca, que diga, ¡hala, qué roca tan bella! No, ni siquiera eso. No es que a la gente le guste el ídolo, sino que le gusta lo que el ídolo da. Esta es la idolatría. Entonces, algunos he
viven de esa manera, su fe incluso, y tienen a Jesús como un ídolo más. El que les tiene que dar lo que ellos dicen, el que les tiene que dar lo que ellos han pactado y lo que ellos quieren. Entonces debemos entender todo esto, cómo debe ser la oración. En nuestra vida entonces debemos orar aferrados al Evangelio. Ese es nuestro fundamento, gozosos en esa esperanza segura que ya tenemos. Debemos orar aferrados al Evangelio. Es que Jesús ya terminó todo problema a través de la cruz y la resurrección. El creer esta verdad es el contenido preciso de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Esto es exactamente Juan 19:30, consumado es. Apocalipsis 21:6 y 7, todo ha terminado. Así que debemos tener esta conclusión de fe. Debemos aferrarnos al Evangelio. Todos los problemas ya terminaron, por lo que los verdaderos cristianos ya no están atados a una vida de problemas. Ya no. Por eso Mateo 6 describe y dice: no se preocupen, Dios conoce todo lo que ustedes necesitan. Por eso esta fe, este fundamento, este aferrarse al Evangelio llevó al apóstol Pablo en Gálatas 2:20 a decir: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Pablo decía: vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: yo vivo todo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, confiando en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Él estoy confiando, en Él me aferro, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nuestra oración debe estar aferrada al Evangelio, no a otra cosa. Un segundo punto: ¿cómo debemos orar entonces? Los que creemos que Jesús es el Cristo, primero es que tenemos que aferrarnos al Evangelio, creer en la obra redentora de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección, así como Pablo lo dice: porque Él me amó y se entregó por mí. Él me amó y se entregó por mí. Entonces ahora todo lo que yo vivo en esta vida lo vivo confiando en el Hijo de Dios, confiando en el Hijo de Dios, confiando en el Hijo de Dios, que es Jesús como el Cristo. Segundo punto: ¿cómo debemos vivir nuestra vida de fe los que decimos que creemos que Jesús es de Cristo? Debemos preguntarnos: ¿qué es más importante? ¿Mi problema o la voluntad de Dios? Debemos preguntarnos en todas circunstancias de la vida. Preguntémonos: ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿Qué es lo que debe prevalecer en medio de esto que estoy pasando? Preguntémonos: ¿qué es lo más grande? ¿Será mi problema o la voluntad de Dios? Definitivamente que si tenemos el Evangelio en nosotros y creemos que Jesús es el Cristo, vamos a entender que lo más grande es la voluntad de Dios. Hay dificultades y problemas para los creyentes en esta tierra. Claro que sí. Todos tenemos problemas, de una forma o de otra forma. Y cuando no los tenemos, algunos lo inventan incluso. No tienen ningún problema para hoy, pero de igual manera se buscan algún problema. Así que, bueno, hay problemas para los creyentes en esta tierra, claro que sí, pero debemos saber que todas estas situaciones van a traer respuestas para cumplir la voluntad de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que suceda, es que todo está en la voluntad de Dios. Si podemos alinearnos a la voluntad de Dios, vamos a entender que todo lo que sucede nos ayuda para bien. Todo lo que sucede nos va a ayudar para bien, como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces podemos entender que la voluntad de Dios está encima de todas las cosas. Por eso los verdaderos creyentes no oran simplemente para resolver un problema de acá de la tierra, sino que oramos aferrados a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y que sobre la tierra suceda la evangelización mundial. Esto es lo que oramos. Sí, Señor, estamos pasando un problema. Muy bien, Señor, ¿cuál es tu voluntad para que se cumpla tu pacto en medio de mi vida? Señor, ¿por qué permitiste esto ahora? ¿Qué me estás enseñando? Señor, yo quiero cumplir la voluntad tuya. Yo quiero hacer la evangelización mundial. Entonces, Señor, ¿qué me estás enseñando en medio de esta situación?
Debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante? ¿Será mi problema? Bueno, mi problema, aunque no se resuelva, la voluntad de Dios va a permanecer. Mi problema, aunque siga ahí, yo debo seguir haciendo la evangelización mundial. Así que soy llamado a compartir el evangelio en medio de cualquier circunstancia. Si soy un verdadero cristiano, no debo orar simplemente para que se resuelva mi problema. Debo orar para que la voluntad de Dios se establezca en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, y que la evangelización mundial se continúe haciendo, aún en medio de ese problema. Entonces oramos, no para que se cumpla mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. Debemos orar para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que no sea mi plan, sino el plan de Dios. Que no sea mi propósito, sino el propósito de Dios. Que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que no sea mi pensamiento, sino el pensamiento de Dios. Que no sea mi camino, sino el camino de Dios. Entonces, la voluntad de Dios y el plan de Dios de verdad son mejores que los míos. Yo creo que sí. Y que los suyos también. Creo que sí también, ¿verdad? Así que la voluntad y el plan de Dios son mejores que el plan y la voluntad de los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es llevar todo ante el evangelio. Dios es mejor que nosotros y nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Y Él dice en su palabra que Él ya conoce todo lo que necesitamos. Entonces, si tenemos a Dios, que ya conoce todo lo que voy a necesitar, Él sabe lo que va a permitir en mi vida. ¿Qué tengo que hacer entonces? Alinearme a su voluntad. Y entonces voy a correr para hacer el pacto de la evangelización mundial, porque esa es la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así que me voy a alinear al plan de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a caminar bajo la voluntad de Dios, y todo lo que suceda en mi vida es de acuerdo a la voluntad de Dios. No voy a reclamar nada, no voy a cuestionar nada. Es que esta es la voluntad de Dios. Aun cuando sea difícil, será la voluntad de Dios, y Dios sabrá lo que hará conmigo en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Yo de verdad solo tengo que alinearme a la voluntad de Dios, tengo que obedecer la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:14 dice: y estamos seguros, dice Juan, de que Él nos oye. O sea, Jesús el Cristo nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Es decir, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Para que nuestra oración sea escuchada delante del Padre, es alinearnos a su voluntad. Todas las oraciones tienen respuestas cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué debo hacer entonces con mis preocupaciones? Debo volver los títulos de oración. Esa es la verdad. Debo volver los títulos de oración, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Debo alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso los verdaderos creyentes oran por el reino y la justicia de Dios. Mateo 6, 33 en adelante: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Es lo que dice la palabra. ¿O acaso Dios mintió en esto? ¿O acaso tenemos que quitar este pasaje de la Biblia y decir: ya no, es que este ya no sirve, porque no dice que Jesús es de Cristo? No. Dios ya sabe muy bien lo que vamos a necesitar sus hijos. Dios lo conoce bien. Y aquellos que buscamos su reino y su justicia, dice que nos va a dar todo lo que vamos a necesitar en su tiempo y en su hora. El salmista lo sabía muy claramente. En el Salmo 23, él dice: si el Señor es mi pastor, nada me falta. Si Él es mi pastor, entonces nada me falta. Y aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que vas a preparar una mesa delante de mí, en presencia de aquellos que me angustian. Y vas a llenar mi copa, y va a rebosar, y yo estaré contigo eternamente. Esto es lo que el salmista sabía muy claramente. Entonces, debemos alinearnos a la voluntad de Dios.
¿Qué otro aspecto tenemos que conocer acerca de la oración en la vida del cristiano que ha creído que Jesús es el Cristo? Es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo siempre. Debemos orar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos revela a través de la palabra al Cristo que está en toda la Escritura. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para entender el Evangelio cada día desde la Biblia. Él está con nosotros, es Dios mismo. Debemos creer eso firmemente y debemos ser guiados en nuestra oración por ese Espíritu Santo, no por mis problemas, que no te guíen tus problemas, que no te guíen tus sentimientos, que no te guíen tus emociones, que te guíe el Espíritu Santo a orar conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8, versículos 26 y 27, dice de esta manera: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra falencia, en nuestras carencias, en nuestras vulnerabilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice: nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Ni siquiera eso sabemos. Ni siquiera eso sabemos. Nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere que le pidamos. Ni siquiera eso sabemos. Somos tan carentes, ni siquiera orar sabemos. Ni siquiera podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hasta eso viene de Dios. Aquí dice que es el Espíritu Santo quien nos guía, porque nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y luego dice: pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo ora por nosotros. Y verso 27 de Romanos 8: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, los que hemos creído que Jesús es el Cristo. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, y luego termina diciendo: el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. En armonía con la voluntad de Dios. Entonces, si oramos en armonía con la voluntad de Dios, tendremos las respuestas de la oración en nuestra vida. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces todo aquello que pasa en mi vida se vuelve en título de oración en Jesús como el Cristo. Y ahora podemos comprender más profundamente la oración para el que cree que Jesús es el Cristo. Y Filipenses capítulo número 4, versículos 6 y 7. Me gusta la versión NTV, que lo dice de esta manera: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, y díganle a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Y muchos dicen: es que me dio esto, me dio lo otro, me dio aquí. No, es lo que hizo el Cristo en la cruz y la resurrección. Denle gracias a Dios por eso. Denle gracias a Dios por eso. Yo escucho mucha gente orar, pero nunca le da gracias a Dios por su salvación. Nunca le da gracias a Dios por la obra de Jesús como el Cristo en la cruz del Calvario. De verdad, la gente vive así de esa manera. Y no se preocupen por nada. Oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Claro que Dios ya conoce todo lo que yo necesito. Pero Él me está diciendo acá que le puedo pedir, ¿verdad? Que le puedo decir lo que necesito. Pero que sobre todo le deba dar gracias por todo lo que Él ha hecho por mí en la cruz y en la resurrección. Le debo dar gracias por eso. Le debo dar gracias por la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Claro, debo decirle mis necesidades. Él mismo enseñó que debemos orar. Así que la Biblia dice que si vivo de esta manera, entonces voy a experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que puedo entender. La paz de Dios va a cuidar mi corazón y va a cuidar mi mente
mientras viva en Jesús el Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la oración entonces? No se trata solo de llevar mis peticiones, no se trata solo de decirle a Dios lo que necesito. No, es que el fundamento es darle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho. ¿Y cómo es el fundamento? Mientras yo viva en Cristo, mientras yo permanezca en el Evangelio, mientras permanezca en Jesús como el Cristo. Esto es lo que está diciendo. Entonces Dios va a enviar esa paz que supera todo lo que yo puedo entender, todo mi entendimiento. Va a mandar Dios esa paz que supera mi entendimiento, mis pensamientos. Y entonces esa paz que está en mí, porque el Evangelio está en mí, porque ha entrado en mí, porque entra en mí. Entonces esa paz va a guardar mi corazón y mi mente mientras yo permanezca aferrado a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces puedo llevar todo delante de Dios. Puedo tener paz en la tormenta. Jesús es el Cristo y lo tengo todo entonces. Quiero concluir esta mañana. En realidad, Dios es grande y el Evangelio es así. Es eterno y no terminaremos de entenderlo. Así que, claro que debemos orar, pero aferrados al Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, no teniendo a Jesús como un ídolo que me da respuestas, no, sino que aprendiendo a vivir el Evangelio, gozosos en la esperanza segura que ya tenemos, que es Jesús el Cristo. Entonces, si yo me aferro a esa esperanza segura, entonces, de verdad, puedo tener paciencia en medio de las dificultades. Y puedo seguir orando con ese fundamento, creyendo que Jesús es el Cristo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia en Filipenses 4, 6, 7. Esa paz va a guardar mi corazón y mi mente mientras yo permanezca en Jesús como el Cristo. Pero ¿cuál es el problema de la gente? No quieren conocer el Evangelio. No quieren creer que Jesús es el Cristo. Y entonces quieren seguir orando. Y de verdad pueden hacerlo, pero de una manera idólatra. Oro para que de verdad tu vida sea transformada con el Evangelio, que te puedas aferrar al sacrificio de Jesús como el Cristo, y que de verdad tengas la esperanza segura en ese Cristo. Quiero finalizar leyendo el Salmo 130 y versículo número 5. Y dice: yo cuento con el Señor. Yo cuento con el Señor. Es decir, el Señor está conmigo. Dios está conmigo. Yo cuento con el Señor. Sí, dice el salmista. Sí, cuento con Él. Lo ratifica nuevamente. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. Claro que sí. En su palabra he puesto mi esperanza. En su palabra yo he puesto toda mi esperanza. En su palabra yo voy a esperar. Así que podemos tener una fe de esta clase cuando el fundamento es nuestro Señor Jesús y Cristo. Oro para que de verdad en tu vida y en mi vida sea revelado este Evangelio cada día que recibamos la palabra del púlpito. Y que nuestros ojos sean abiertos para poder entender cómo debe ser nuestra vida con el Evangelio. No se trata solamente de repetir que Jesús es el Cristo. No se trata de seguir un eslogan o de seguir lecciones. No se trata de una doctrina solamente. No. No se trata de un argumento de un líder. No. El Evangelio es eterno. El Evangelio es mucho más grande de lo que hasta ahora hemos entendido. Así que oro para que de verdad contemos con el Señor. Sí, que contemos con Él y que pongamos toda nuestra esperanza en su palabra. Porque su palabra es verdad. Su palabra es vida. Su palabra es espíritu y es vida. Quiero finalizar orando esta mañana. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Porque nos haces ver, Señor, que en realidad nuestra vida fuera de ti no vale nada. Que nuestra vida separada de ti, Señor, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene argumento, no tiene validez, no tiene fundamento, Señor. Que nuestra vida separada de ti en realidad es vulnerable, es carente. Señor, te damos gracias porque nos has hecho entender, Señor, la profundidad del Evangelio.
Nos has hecho entender, Señor, la grandeza del Evangelio. Nos has hecho entender la eternidad de ese Evangelio, Señor. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque toda nuestra esperanza puede estar en tu palabra, Señor. Sin importar que haya dificultades, podemos seguir esperando con paciencia que tú regreses, Señor. Gracias por el gozo que has puesto en nosotros y para que podamos aferrarnos a esa esperanza segura que ya tenemos, Señor. Mientras tú vienes, Padre, seguiremos orando, teniendo esa paciencia, Padre, en medio de las dificultades para esperar tu retorno y gozoso, Señor, en esa esperanza segura que ya nos has dado. Oro, Señor, para que esta fe la podamos vivir cada uno de nosotros, Señor, delante de ti. Danos esa fe, Señor. Danos esa fe. No permita que nuestra fe mengue, Señor del cielo. Como dijeron tus apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Señor, que podamos estar contigo siempre y que no nos desviemos nunca, Señor. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que no pretendamos haberlo alcanzado ya todo, Señor, sino que estemos postrados delante de ti, reconociendo que separados de ti nada somos, Señor. Oro, Padre, bendiciendo la vida de tu pueblo a través, Señor, de invocar tu nombre, a través de la oración sacerdotal. Padre eterno, bendigo a cada familia acá representada. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti